Y bueno, estamos en esta serie hermosa que se llama Familia y hemos titulado este mensaje Dios busca familia. Y lindo lo que acaba de pasar hoy porque básicamente la familia de Dios se sentó a su mesa y compartió un momento los alimentos con Él. Eso es algo muy lindo porque el corazón humano tiene un anhelo de familia, está necesitado de familia. Y el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, estábamos comiendo con algunas personas con el pastor y se escuchó esta frase y decía, no, juntemos las mesas porque no es del evangelio que nadie coma solo. Y así es, ¿saben? Porque Jesús vino a eso. No coma nadie ahí desperdigado, juntemos las mesas. No es del evangelio que nadie coma solo, pero los publicanos, no, que se venga. Vení Mateo, vení conmigo. Pero aquel es como sicario, trae una sucica, o sea, literal, de ahí viene la palabra, trae unas, que se venga también. Aquella mujer tiene su reputación, que se venga. Es que en la familia de Dios hay lugar para todos. Juntemos las mesas, porque no es del evangelio que nadie coma solo. Saludémonos unos a otros, porque no es del evangelio que nadie se sienta excluido. Qué lindo es vivir así, ¿verdad? Desde la familia de Dios, porque Dios busca familia. Y el ser humano fue hecho para eso. Dios es un Dios romántico, me gusta decirlo. No es el romance barato, no es ese romance barato. Es el romance real, el de con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Es que ¿cómo voy a decir que Dios no es romántico si cantares? ¿Cómo no? Convence mi corazón, me atrae hacia Él. Dios es un Dios romántico, amoroso. Dios hizo al ser humano para el encuentro, para salir al encuentro con Él, el encuentro con Dios y el encuentro con el otro. Somos seres para la relación, no para el aislamiento, para la comunión, para la familia. Es básico, esencial, fundamental. La familia es un espacio existencial donde te pasan muchísimas primeras veces. La primera vez que eres amado y que aprendes a amar, la primera vez que eres escuchado. En la familia hablas en público por primera vez. Y eso es un hito, ¿verdad? O sea, ¿eres escuchado o no eres escuchado? Se te anima a hablar o se te dice, shh, chito. Y después, ¿yo por qué no podría hablar en público? ¿Verdad? O sea, la familia marca muchísimas primeras veces. En la familia construye sus propios sistemas, su propia cultura, sus propias dinámicas. Y en la familia empiezan a surgir tus emociones, pero también aprendes cómo expresarlas. Por ejemplo, hay familias que su alegría la expresan en vibrador. Así como, y está re alegre mi papá. Y yo, ok, pero muy en el fondo. En cambio, otras familias que tienen el chip así, Río de Janeiro, ¿verdad? La alegría, esto, ¿verdad? Hay familias que el enojo lo expresan en mute. Si se enojan, se callan. Ley del hielo. La mía no. La mía sí tenía ringtone y efectos especiales y si se enojaban era que sí, que no, que aquí, que allá. ¿Verdad? Eso es en la familia, en el sistema, en la dinámica particular de cada familia. Y luego se casan entre ellos. Es re alegre, uno de mute con uno de ringtone. Le manejo varios testimonios al respecto. Esta lo voy a contar solo aquí. No, porque esta no era aquí, no debería haberlo contado. Pero voy a decir que mi esposo, recién casados, me dijo lo siguiente. Me dijo, fíjate que yo no recuerdo jamás que mis padres se hayan peleado. Yo, cosita. Usted se imagina, o sea, es un impacto de lo familiar en lo personal. Se trae esta como impronta, esta referencia importante, ¿verdad? Y como la familia es parte de lo esencial y lo básico, usted sabe que lo familiar es fácil. Relacionarse con la familia es de lo más sencillo que existe. Pues el asunto es que nada es sencillo. La verdad es que a partir de Génesis 3 todo se volvió complicado. Porque todo en el Edén estaba perfecto, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el otro, pero pecamos y a partir del pecado todo se descompuso, todo se distorsionó. El pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano, el pecado es lo más
grosero, abusivo. El pecado es lo más autolesivo, autoagresivo y también lo que más hiere al otro, lo que más le lesiona. El pecado es lo que más distorsiona, el pecado es lo que más destruye. Eso es lo que pasa. Y a partir de Génesis 3 todo se volvió muy difícil, incluido ser familia. Además, lo he dicho en otro momento, donde hay sangre hay drama. Mire, si usted se hace una heridita, pero le sale sangre, eso se vuelve escandaloso. Y parece estar hablando también un poco de nuestras familias, porque donde hay sangre hay drama. Porque no es lo mismo. Yo tengo que confesarles que yo he ido delante del Señor, me di cuenta de algo, de decir, ok, yo puedo sacar quizás lo mejor de mí, yo puedo ser más comprensiva y puedo ser más compasiva con otra señora de la misma edad que mi mamá, que no sea mi mamá. Yo puedo ver a una mujer diciéndole a una hija que sí, que usted, que siempre, que esto, que el otro, que aquí ella, y yo decir, bueno, pudo haber tenido un mal día la señora, pero no vaya a ser mi madre la que me diga lo mismo, porque ¿cómo puede ser si esta mujer es mi madre? ¿Me siguen? Yo puedo ver que un hijo o una hija le hable a sus padres de cierta forma y decir, bueno, yo no sé cómo esa mamá le permite a su hijo que le hable así. O decir, bueno, no sé cómo lo trate, porque el alma humana es así. Pero no vaya a ser que sea una de mis hijas o uno de tus hijos, porque le hacemos aquella la del exorcista, la cara le da vueltas, así, tabla le hacía. Porque es como que a la familia, ¿y por qué se ríen? Porque es como que a la familia de pronto le ponemos, yo se lo dije hacia Dios, Señor, creo que mido a mi familia con otra vara. Una un poco más alta, la peso con otra balanza, ¿sí o no? ¿Verdad? Como que lo familiar tiene ese peso extra que me cuesta llevar. La Biblia no dice que la sangre es el vínculo perfecto, por lo menos no la sangre humana. Dice que el amor es el vínculo perfecto. Por otro lado, la familia implica cercanía. O sea, miren, tan cercanos somos que el ser humano nace literalmente pegado al otro. El vínculo, ¿verdad? El cordón umbilical. Nazco pegada a mi madre con la semilla de mi padre por dentro. No nazco para seguir pegada. ¿Oyeron? El Señor nos está hablando a todos. No nazco para seguir pegada. Pero sí nazco pegada. Es un simbolismo bien interesante. Hay cercanía, pero la cercanía tiene sus precios que pagar, porque para amarte, porque para estar cerca corro un riesgo. Corro el riesgo del roce. Yo me voy a rozar con el que tenga más cerca. Es más, yo no te puedo machucar a ti, no te puedo machucar a ti que estás lejos, te voy a machucar a ti que estás cerca. Sin querer, pero igual te duele. Esos son los precios de piso que pagamos también en las familias. Entonces tienen sus precios. Y además, con el pecado hubo 3 rupturas muy importantes. Número 1, mi ruptura de la relación con Dios. Yo siento que en ese Edén precioso y maravilloso, la primera emocionalidad, lo primero que yo puedo ver del mundo de los afectos y las emociones debió haber sido la alegría, el goce, el bienestar, el disfrute, el deleite de aquel mundo perfecto en el que Adán y Eva se relacionaban con Dios. Bien bonito, qué lindo debió haber sido, pero pecamos. Y esa ruptura de la relación con Dios, eso debe ser el infierno. Eso de ya no poder hablar con Él y clamarle, eso de no poder subirme a mi carro y decirle, pues sí, Padre, como te venía diciendo, mira esto, lo otro. Eso se rompió. Luego también se rompió la forma de verme a mí misma, porque Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron, según las emociones que aparecen en Génesis, vergüenza y culpa. Empiezo a verme de forma distinta y a relacionarme conmigo de forma distinta, y entonces la vergüenza y la culpa me lleva a fingir, vivir de apariencias y agarrar las primeras hojas de higuera y empezar a cubrirme, que nadie sepa cómo soy en realidad. Y ahí, desde Génesis 3, aprendimos a vivir de apariencia. O sea, esto no sale en las fotos familiares. Las fotos familiares, en las fotos familiares es todo bien. Son nuestras hojas de higuera, muchas veces. Muy bien, pero también
Se rompió la relación con el prójimo. Y ahí también lo familiar. Porque el prójimo que tenía Adán era su esposa, su familia, su esposa. Y yo decía en el primer servicio, que ellos ni siquiera tuvieron, o sea, ya nacieron con novia, pues, o sea, no fue aquello de que, es que no sé si le gusto, así, ya saben, así que, pero ¿será o no será? Porque la gente no habla claro. ¿Sí o no? Yo los he escuchado, los he leído cuando me escriben. Es que no sé, porque me mandan falsas señales. Ahí no hubo nada de eso. Ahí es, bueno, aquí está, mira, carne de tu carne y hueso de tus huesos. Qué bonito, pero ni así. Después del pecado, porque pecamos. Y después del pecado eso se volvió terrible, porque en cuanto pecamos fue culpa de ella, fue culpa del otro. La acusación, la mujer que me diste, o sea, eras mi mujer y tú, padre. Ustedes dos tienen la culpa. La mujer que me diste. Así fue. Pero tan linda la Biblia porque nos presenta historias de los seres humanos y nunca nos da falsedades, nunca nos dice, mira estas santas mujeres de Dios, mira estos santos hombres de Dios. Luego nos llama así por puro proceso de santificación, pero nos dice, mira estos hombres y mujeres que Dios ama. Mira esta perspectiva humana, mira sus errores, mira sus heridas, mira sus dinámicas familiares. Mira sus aciertos, mira sus pasos de fe, mira sus 2 pasos para adelante y sus 3 para atrás. Míralos y aprende algo de ellos. Esa es la naturaleza humana. Pero entonces también te dice, pero mira a Dios, todo lo que hace con ellos. Pero mira a Dios cómo los ama, pero mira a Dios cómo los busca, pero mira a Dios cómo los bendice. Para que cada familia que leas en la Biblia te llene de esperanza acerca de la tuya. Porque no vas a encontrar en la Biblia ninguna familia perfecta. Bendito sea Dios. Porque eso nos llena de esperanza a todos nosotros, que no tenemos ninguna y no necesitamos tenerla. Así que vamos a ver hoy en esta familia la mirada divina, la intervención divina sobre esta familia que se puede parecer mucho a las nuestras. Sé que mucho se parece a la mía. Y a Dios miren, familia no es un constructo social. Familia no es una invención humana, familia es un concepto espiritual, familia es un concepto de Dios, es un concepto divino que Él ama, porque Él quiere tener su propia familia. Y nosotros somos eso, nosotros somos la familia de Dios. Y hoy vamos a ver rápidamente la historia de un joven. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos visto, pero la Biblia es bien inagotable y sé que el Señor nos va a hablar. Vamos a ver algo sobre la historia de José y sus hermanos, porque la Biblia no dice la historia de José y sus papás. La Biblia dice la historia de José y sus hermanos, de esos vínculos fraternos. Los vínculos fraternos se dan entre hermanos. Esa conexión tanto íntima como pública entre hermanos, entre iguales, en ese amor horizontal, en donde se supone que somos iguales. Eso es lo que se dice amor fraterno. Se dice, las ciencias de la conducta dicen que mucho de lo que pasa entre hermanos en realidad es un reproche contra los padres. No todo, pero mucho. Y es bien interesante verlo así. Y cada vez que te acerques a la Biblia tienes que entender que todas esas familias se dan en un contexto cultural, en un tiempo determinado, en una historia determinada, y que sus sistemas eran distintos a los nuestros, que había algo esperado, que había algo implícito en su contexto familiar. Y todo empieza con un bisabuelo. Miren, esta familia es tan importante y es tan fascinante que a partir de Génesis 12 todo se trata de ellos, todo. Y empieza con este bisabuelo que se llama Abraham, a quien Dios le dice, mira, voy a hacer un pacto contigo, y ese pacto implica que te voy a dar una tierra, te voy a bendecir, te voy a dar bendición y te voy a dar familia. Te voy a dar descendencia. Pero en esa promesa de bendición, Dios le dice estas palabras a este bisabuelo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí tú ves que Dios no es que esté interesado tan solo en bendecir una persona en particular. Nuestra alma se alegra cuando te dicen Dios te va a bendecir. Y está lindo, ¿verdad? Que te digan Dios te va a bendecir. Pero sabes que Dios nunca está pensando en una sola persona en particular. Dios siempre es extensivo, amplio, grande, magno, misericordioso. Así que cuando le dice al bisabuelo,
te voy a bendecir, Él ya está pensando en tu familia y en la mía. Está pensando en todas las familias de la tierra. Llega José al consultorio terapéutico para que le hagamos un sugenograma. Y cuando le dice motivo de consulta, ¿quiere hablar de su familia? No, es que mi familia es complicado. De verdad, sí. Sí, mi familia, ¿cómo le explico? No la hace, no le atina mucho a mi familia. ¿Pero por qué? Bueno, le voy a hablar un poquito. Mire, mi bisabuelo se llama Abraham. Ahí hay una historia bien impresionante, solo que también hay otra historia de una esclava egipcia que se llama Agar. Es un poco turbia, ¿verdad? Es turbia, sí, sí. Entonces ahí hay un pariente como lejano, se llama Ismael. Re poderoso él, se volvió un guerrero, todo. Va. Luego mi abuelo Isaac era re buena onda, viera con mi abuelita, no, ella se tiró del camello, bien bonito, pero luego mi abuelo se quedó ciego y entonces mi papá lo engañó engañó a su papá estando ciego, clavero mi papá. Y sí es verdad, lo engañó estando ciego, mi mamá lo ayudó, ya. Y entonces, bueno, ahí se dieron también ahí otras cosas que mi papá le hizo a mi mamá. Bueno, ahí lo de siempre, ¿verdad? Sí, lo entiendo, lo de siempre. Y luego mi papá. Mi papá es más del tipo hombre seguro, tipo vendedor. Él, de veras. Él siente que él puede vender todo. Mi papá Jacob, mire, pues él es capaz de vender arena en el desierto. De veras. Él es capaz de vender otro tipo de atol de elote ahí en San Lucas. Es capaz, así donde abundan las cosas, igual él vende. Él le puede vender a usted cosas que usted no necesita y si usted quiere las cosas así con rayitas, él se las ingenia para que salgan pintadas y todo eso. Mi papá es súper pilas. No se rían tanto, estoy predicando. Claro, sí, él tuvo un encuentro con Dios. De hecho, todos, el bisabuelo, el abuelo, el papá, sí tuvo un encuentro con Dios. Mi papá caminaba diferente porque mi papá caminaba como caminaban los hombres seguros que se las pueden todas en la vida. Sí. Pero encontró a Dios y Dios le enseñó a caminar de otra forma. Dios como que le cambió el ritmo. Le enseñó que cojear con Dios es mejor que dárselas de hombre seguro que anda haciendo el mal por todos lados. Ese es mi papá. Bueno, pues sígueme contando. Contame un poquito de ese sistema y dinámica familiar. Pero mejor miremos qué nos dice la Biblia, porque la Biblia nos describe un poco este contexto de sus hermanos, de José y sus hermanos. Así se titula el capítulo. Vamos a ir a Génesis 37. Te voy a dar algunos datos anteriores. José dice que apacentaba el rebaño de su padre con sus hermanos. Esto es importante. Jacob, en aquella casa, él era el patriarca y tenía 4 mujeres. A ver, esto no es un permiso, esto no es una prescripción, esto no es como decía que el Señor, ya vio, si en la Biblia está. Esto es una descripción. También dice que Judas fue y se ahorcó, pero no lo estás considerando, ¿verdad? Esto es una descripción, no es una receta. Tienes que entender que en algunas culturas, en algún tiempo, en otros tiempos, e incluso en estos, hay ciertas acciones que la cultura naturalizan, que incluso la cultura aplaude y que, ojo, incluso la cultura quiere legalizar. Pero la Biblia no dice que eso ni que funciona, ni que se da sin dolor, ni que no es complicado. De hecho, observa. Y ojo, no importa lo que la cultura aplauda, lo que la voz cultural te diga, no pasa nada, no, eso ya es de antes. No. De hecho, hay asuntos que siguen siendo pecado, siguen siendo viles, aunque una firma los legalice. La legalidad no los hace justos. Pero el ser humano siempre ha tratado de cubrirse con hojas de higo y salir en caballo blanco. Cuando no se debe salir así, solo se debe salir con lo que es. Y creo que es un caso como estos. En aquella cultura, esta familia
tenía este asunto. Leamos del 37 en adelante. Y dice así: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Ahí nos vamos a quedar. Quiero decirles algo. Un hombre, 4 señoras en la casa. Su mamá era el amor de la vida de su papá. Era así. Solo son hechos. La Biblia dice así. Su mamá había muerto cuando nació su hermano más pequeño, Benjamín. Pero en aquel entonces la esclavitud y tener siervos era permitido, y su mamá tenía una sierva. Y era usual que tus siervas pudieran tener hijos, y los hijos dejaban de ser de las siervas y pasaran a ser tuyos. Así que José, también de Bilha, la sierva de su madre, tenía 2 hermanos más, tenía Adán y Neftalí. Pero es que era una historia terrible, familiar, de aquellas de las que nadie habla, pero todo el mundo sabe. También estaba la tía Lea. A la tía Lea le fue como en feria con su papá, que la mandó a casarse con este mismo señor. La tía Lea siempre anhelaba tener una bonita familia y un esposo que la amara, pero no se le dio. Y la tía Lea tuvo 6 hijos, y la tía Lea llevaba su propia sierva, Silpa. Así que de ahí José tenía a sus hermanos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad y Aser. Ese era como que su contexto. Entonces eran hermanos. Y saben, interesante, porque la Biblia nunca dice José tenía un hermano y 10 medios hermanos. No, la Biblia habla de sus hermanos, tal cual. Entonces tenemos a la tía Lea, la mamá, las otras 2 señoras. Sigamos leyendo. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Yo no sé si el papá se los pidió o él solito se los llevó, pero es mucho de entre hermanos de decir: ¿ya viste lo que está haciendo mi hermano? Miren, yo ni juzgo, porque yo cuando era chiquita, yo tenía un libro y tenía un cuaderno, y lo digo porque igual ya lo escribí en un libro, ya me perdonó mi hermano, ni modo. Cuando era pequeñita, yo tenía quejas de Josué, tenía. Ustedes también, y en su corazón, y capaz que lo seguimos teniendo. Quejas de Josué. Porque, ¿saben qué es lo que pasa? Que entre los hijos hay un deseo malsano de ganarnos el amor. Cuando no entendemos que el amor se otorga en libertad. Y cuando no entendemos que hay un Padre que nos ama ya, que yo no tengo que hacer nada para ser amado. Lo que pasa es que los padres de la tierra tenemos que aprender también esa lección. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Esto lo que te está dando es como el contexto. Ya sabemos, un papá patriarca, 4 señoras ahí, y el montón de hijos. José tenía su libro de quejas. No, pues traía malos informes. Versículo 3, agárrense de esa butaca. Israel, que así también se le decía a Jacob, el papá de José, amaba a José más que a todos sus hijos. Uy, no, eso no se puede, porque un papá es incapaz. Sí, pues tú tienes razón, la Biblia no. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Espérate, 12 muchachitos, un regalo. Eso es crónica de un conflicto anunciado aquí en China, en Arabia. Así es. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo,
Y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño. Y ahí dan ganas de decir: no se los contés, no se los contés. ¿Sí o no te dan ganas? Decir: ya, ¿para qué? No embarres más gente, déjalo ahí. Pero sí se los contó. Diciendo: he tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían, pero su padre reflexionaba lo que se había dicho. Ambiente familiar, Génesis 37, del 1 al 11. Y ese era el día a día y la cotidianidad. Eso no era lo que se miraba en la foto. Tú entrabas a aquella tienda, encontrabas una foto con un patriarca en medio, 4 mujeres serias, Lea en una esquina, Raquel en la otra, cada quien con su sierva y el montón de muchachitos. Esto es lo que en las fotos no sale. Esto es de lo que no se habla. Pero este es el día a día. Y todos tenemos una fotografía en la casa. Y también todos tenemos el día a día y lo que en las fotos no sale. Los subtítulos del alma que cada uno lleva. Esto es lo que hay ahí. ¿Me están siguiendo con esto? Ahora les voy a decir qué pasó. Pues esa era la vida. La familia funcionaba así, así era el sistema, así era la dinámica. Eso era lo que pasaba. En una de esas, ¿qué pasó? La vida. La vida siguió como seguía y de repente el papá le dice a José, que el papá tampoco, pienso yo, viéndolo desde el punto de vista puramente humano, el papá no colaboraba mucho porque le dijo: mijo, anda, veme qué están haciendo tus hermanos. Ajá, ya vieron, es que a ustedes dicen: no, hombre, señor, usted no me colabora. Y entonces los hermanos de José eran así. Los hermanos de José eran: miren, aquí están estas responsabilidades, a saber, hombre. Los hermanos de José, voy a usar esta palabra, eran mal portados. Los hermanos de José, mira, vayan a Siquem, pero ellos se iban a Dotam. Los hermanos de José tenían esta conducta, pero la terapeuta leyendo la Biblia dice: bueno, es que a veces la mala conducta de un hijo es una llamada de atención al padre que le dice: mírame, aquí estoy, mírame. Porque si no me porto así, no me ves. Y está comprobado que las personas prefieren una mala atención que ser ignorados. De eso se trata. El asunto es que los mandó y pasó lo que tenía que suceder. Ellos se supone que estaban en Siquem, pero no estaban en Dotam. Y cuando lo ven venir de lejos, surge lo que no sé desde cuándo había estado en su corazón. Y entonces dicen los hermanos: ahí viene, matémoslo. Pero ¿sabes? Lo mismo le pasó a Caín con Abel. ¿Te acuerdas? Con que esto entre hermanos, matémoslo, y digamos que una fiera, o sea, ya estaba todo el plan, y digamos que una fiera lo agredió y matémoslo. Entonces viene Rubén y trata de interceder. Rubén era el primer hijo de esta familia, hijo de la tía Lea. El primogénito siempre es el testigo de todo lo que pasó. Este Rubén vio cómo lloraba su mamá, vio sus pleitos con su tía Raquel. Este Rubén fue el testigo. Si tú eres primogénito, sabes de lo que te hablo. Si tienes un hijo primogénito, considéralo. Ellos han sido testigos de todo. Yo pienso en mi hija primogénita y ella ha sido testigo de todo. Yo voy a cumplir 30 años de casada y ella ha sido testigo de los 28 años. La última hija mía solo ha sido testigo de 16. Ella se ha perdido un montón de la historia, pero los primogénitos se conocen esa historia. Y entonces viene Rubén y dice esto. Vámonos por favor al 37:21.
porque el plan ya estaba hecho. Y dice, pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos y devolverlo a su padre. Y sabes, yo quiero decir que la conciencia de Rubén le estaba funcionando. Yo quiero darle un voto de confianza a Rubén, porque yo digo, ala, sos hijo de Lea, tu tía y tu mamá se llevaban muy duro y todavía estoy viendo que en ti está esta compasión de nombre, no lo matemos. Es mi hermano, es nuestro hermano, pero tal vez como a Rubén también nos falta carácter, porque algo me dice, esto no es correcto, pero estoy ahí. Lo que quiero decirte es que la presión de grupo no solo se da entre amigos, también se da en la familia. Y de repente te ves entre uno y otro y nos falta carácter para decir, hermana, perdona, pero no puedo estar contigo en esto, porque esto es pecado, porque esto es incorrecto, porque esto es injusto. Es que nos falta carácter. Rubén también me recuerda a los testigos del bullying que están ahí, que ven, que tal vez el corazón dice, ala, esto no puede ser, pero son incapaces de hacer algo. O la gente que en el colegio, en la escuela, en la universidad o en la oficina, ven que hay alguien comiendo allá solito y que tal vez te recuerda a ti mismo en otras épocas y que sabes lo miserable que se puede sentir uno, pero sos incapaz de decir, vení a comer. Ah, no, como los demás no. Y uno no puede dejar de ser culpable de todos los pecados que comete. Entonces uno es endeble, uno no, hombre, no lo matemos, solo metámoslo en un pozo, solo secuestrémoslo pues. Ese es Rubén. Luego hay otro, bueno, leamos el 37:23. Dice que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica. ¿Por qué la túnica? Porque simbolizaba lo que a ellos les dolía, el amor de su padre, el favoritismo, lo que ellos interpretaban. No sé si lo interpretaban o si existía, pues yo miro el texto y yo digo, pero lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puestas. Y luego aparece Judá. Vámonos al 37:26 al 28. Judá, ¿hijo de quién? De la tía Lea. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo. Que hay uno que siempre hace negocio de todo. Vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. No lo matemos, pero saquemos provecho. Entonces miren, pues vamos a tratar de mira, no queremos pleito, pero dicen aquellos que firmes estas escrituras. ¿Es Judá? ¿Sí o no, Judá? Hermanos, nuestros vínculos de fraternidad o confraternidad, Judá, los hijos de la tía Lea. El asunto es que sí lo vendieron por 20 monedas de plata como esclavo, y de primas a primeras aparece José en Egipto. Lo venden a la casa de Potifar, que era un oficial egipcio de Faraón, y pues esa fue su vida. Madre muerta, situación familiar complicada, conflictiva y hostil, conflicto entre hermanos. A estas alturas de su vida, que empezamos con 17 años, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, secuestro, pero no cualquier secuestro, sus hermanos, vendido literalmente como esclavo, situaciones límite que nunca pensó que viviría. En este momento, en situación de esclavitud, ¿cuál futuro? Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre José? Y lo que te quiero decir es que todos tenemos este resumen de nuestra vida en algún momento. Porque te voy a decir una cosa, muchas de estas cosas podrían aplicarse a nosotros. A mí, mi madre ha muerto. ¿Podría estar yo pasando situaciones familiares complicadas, conflictivas y hostiles? ¿Puedo tener conflicto adentro aún con mis hermanos? Yo tengo un hermano de mamá y papá y tengo como una docena de papá.
Y son mis hermanos. La Biblia así me ha enseñado a llamarlos. Y una me escribió esta semana. Y he vivido en mi vida rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y las he cometido también. He vivido en mi vida situaciones límite que nunca pensé que viviría. He pasado situaciones de esclavitud, de pecados que cometo una y otra vez. Sí nos parecemos. Y entonces Dios irrumpe en nuestra experiencia humana y en nuestra historia. Vamos a Génesis 39, vamos a leer el 1, el 2 y el 3, y ahí está la frase que lo cambia todo. Dice la Biblia: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José. Mira esa frase. Pero el Señor. En este momento tú puedes describir cualquier situación que esté pasando en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu corazón, en tus vínculos, en tu relación, en los conflictos. Y puedes utilizar la misma frase, pero el Señor. ¿Cómo se levantaba José cada noche? ¿Tú crees? Es que como leemos la Biblia, el 38 al 39 dice, pero el Señor estaba con él. Listo, ya nada le dolió. ¿Tú crees que él no pensaba en su padre? ¿Tú crees que él no decía, cómo pudo Rubén si él me cuidaba de chiquito? ¿Cómo pudo Judá? Mi papá, ¿por qué no me viene a buscar? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Acaso mi tía no piensa en mí ni un ratito? ¿Tú crees que no podía pensar y no decía, pues es que en algún momento, y ¿tú crees que en algún momento no dije yo, ¿para qué le conté los sueños? ¿Tú no crees que él pensaba eso? Pero mira esto, dice, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Y sigue diciendo la Biblia, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Es toda nuestra experiencia humana, todas nuestras miserias humanas, todo lo que nos puede pasar, tocada por lo divino. Todas nuestras grietas llenadas por su gracia, por su favor y su misericordia. Todo lo que cualquiera de nosotros puede vivir. Lo que aquí me dice es que los traumas no son irreversibles, que tú no eres tu historia, que eso fue lo que te pasó, que tú ni yo somos nuestra familia, ahí es de donde procedemos, que hay algo mucho más importante, mucho más relevante, que hay algo que es verdaderamente determinante para ti, que todo lo terrible que tú y yo hayamos vivido, y es que el Señor está contigo. Y que tu vida no está predeterminada por lo que terrible que te haya pasado, por muy duro que esto haya sido. No está predeterminada por las ausencias, por los duelos, por las injusticias. Tu vida no la determina ese sufrimiento y ese dolor, pero sí la determina la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu día a día, la presencia de Dios en tu cotidianidad. Eso es lo que me dice este pasaje. El asunto es que también me dice que tenemos que repensar nuestro concepto de prosperidad. Porque regularmente pensamos que la prosperidad no puede existir a la par de la traición, el abandono, la esclavitud. ¿Verdad? Bueno, perdona. Un esclavo próspero. Es que si la prosperidad implica la presencia de Dios en tu vida, tú puedes ser próspero en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y estas son buenas noticias para ti y para tu alma. La prosperidad no tiene que ver con tus situaciones ni con tus condiciones. La prosperidad tiene que ver con que Dios está contigo y con que Dios ponga el pero en mi historia. Pero el Señor está conmigo. Y sabes, esa es la verdad que hacía que José se levantara cada día a pesar de su historia de dolor, a pesar de su historia familiar, a pesar de todo lo que le había pasado. Y yo sé que tú y yo, a pesar de muchas veces, lo que nos sostiene y lo que nos levanta
es ese, pero el Señor me tiene aquí. Pero el Señor me llamó, pero el Señor me tiene sirviéndole, pero el Señor aquí me sostiene. Miren, yo tengo problema con mentir la mayoría de veces. A veces sí me sale, pero a veces no. La mayoría, gracias a Dios. Porque se me nota. O sea, a mí no me pueden decir, le vamos a hacer una fiesta sorpresa a nadie. No me digan, lo voy a echar a perder. Y entonces, por ejemplo, si tú me encuentras en un día en donde yo me siento mal, pues yo no te voy a decir, ¿a quién, Victoria? No, no te voy a decir eso. David tampoco lo decía. David se echaba sus salmos de ¿por qué, Dios mío, y hasta cuándo? Me encanta, me encanta. Pues David decía con verdad, y cuando estaba feliz también celebraba con todo. Pero sí te puedo decir, aquí sostenida por Dios. Aquí mira, si Dios no me tuviera agarradita de su mano, aquí sirviendo, porque si no sirvo me caigo. Pero el Señor está conmigo. Ponle a esa frase lo que sea antes y luego di, pero el Señor está conmigo. Y eso se llama prosperidad. Gracias a Dios. La presencia de Dios en nuestro caminar diario, cotidiano, más allá de las circunstancias. Tú dices, wow, José está hecho. ¿Y luego qué le pasa a José? La vida. ¿Qué pasó después de que fue próspero en Egipto? ¿Qué pasó después de que fue próspero en la casa de Potifar? Bueno, siguió siendo esclavo. La vida le estaba pasando. Y en uno de esos días de la vida, si tú has leído la Biblia, tú sabes que José era guapo y tenía lo suyo. Pero como no has leído la Biblia, no sabes en qué versículo está. Y hasta dos características que no voy a mencionar para que ojalá las busques en la tarde. ¿Qué pasó con él? Y vas a ver qué dice la Biblia ahí, que tenía dos características interesantísimas. Y pues la señora de Potifar, pues puso sus ojos en él. Te la voy a poner rapidita. Pues fue y quiso seducirlo. Cuando no quiso seducir, cuando no pudo seducirlo, quiso obligarlo un poquito. Y pues José dijo esto, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ahí sí quiero decirle a José, de veras me pongo de pie y te aplaudo, José. Porque ¿saben una cosa? José ya no tenía a quién darle cuentas. Ya a su papá y a sus hermanos, ya que, y no sé si te dije, pero si salís, hay una cosa que pasa psicológicamente, si salís de tus fronteras, hay otras fronteras que en tu cabeza se van desvaneciendo. Por eso ves tú a la gente feliz de que nos vamos de Guate. De veras, cuidado con eso porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Y entonces Él está fuera de todo. En primer lugar estaba lidiando contra su propio deseo, ¿verdad? Y en segundo lugar contra su propia afectividad. O sea, ¿hace cuánto José no recibía afecto, toque físico? Yo decía, debe haber sido esto muy difícil para él, pero él tenía algo superior que sus propios deseos o necesidades. Y él decía, ¿cómo yo podría hacer este gran mal? No contra Potifar, o sea, contra Dios, que ha estado conmigo, porque él reconocía eso. Así que yo no podía dejar de mencionarlo. Te lo voy a poner fácil. Se lo llevan a la cárcel, injustamente, por algo que no hizo. Se lo llevan a la cárcel y vamos a ver qué le pasó en la cárcel. Vamos al 39:21. Y dice así. Pero el Señor, otra vez esa frase, mira, estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Es que nunca son las circunstancias. Es que puedes estar en la cárcel y dice que el Señor le concedió gracia. Y dice, si sigues leyendo más adelante, dice, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Es impresionante. José tenía dos dones. Todos los dones vienen de Dios, pero funcionan en diferentes ámbitos. Yo puedo ver un don espiritual, o sea, los dos son espirituales, pero un don de interpretación de sueños que vamos a ver más adelante, pero José también tenía un don extraordinario para la administración.
José tenía ética para trabajar. O sea, José, ¿qué hizo en medio de su aflicción? A vivir, a trabajar. Esto es lo que aquí tengo, entrémosle pues. ¿Qué es lo que hay? Este es el trabajo aquí. ¿Dónde pongo los sacos? ¿Dónde pongo el trigo? ¿Dónde pongo todo? Y siguió con su vida, porque el Señor estaba con él. Y no puedes desaprovechar esa presencia de Dios en tu vida. Mientras lloraba por las noches, trabajaba por el día, en lo que Dios hacía algo en su corazón. Luego funcionó el otro don, el de la interpretación de sueños. Ahí en la cárcel él interpretó el sueño. Él estaba junto a dos condenados, un copero y un panadero. A uno le dijo: tú vas a ser libre, vas a vivir, y tú te vas a morir. Y a los dos se les cumplió. Les dijo: mira, si alguna vez te preguntan si alguien interpreta sueños, ahí te acordás de mí. ¿Qué pasó? Pasó que Dios no solo es Dios de familias, Dios no solo está orquestando lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia. Dios está orquestando lo que pasa en el mundo. Y en el mundo venía una gran hambruna. Faraón tiene un sueño. Ustedes conocen la historia: 7 vacas gordas precedidas, sucedidas, ¿verdad? Luego vendrían 7 vacas flacas que se comerían a las otras. El faraón no tenía quien interpretar este sueño, y el copero se acuerda de José. Te la pongo fácil. Dios volvió a decir: pero Dios tenía otro plan para José. Y de la noche a la mañana, prácticamente, de la noche a la mañana, después de 13 años, José es llevado frente a Faraón. Y aquel sueño se cumple. José está en una posición de autoridad, y Faraón pone a José por sobre todo. Pero es que es el mismo que Potifar puso por sobre todo, y el jefe de la cárcel por sobre todo. Es la misma ética. Es el mismo nivel de trabajador. Tampoco es producto de la casualidad o solo el favor de Dios sin el trabajo, el esfuerzo de José. No. Es como, claro, ser fiel en lo poco, ¿verdad? Y ahora José reina en Egipto. ¿Qué pasó? Mientras tanto, en aquella casa, ¿qué pasaba? Bueno, que el hambre los visitó y uy, lo que viene. Jacob que, ese papá, porque los hijos le tuvieron que ir a decir: se murió tu hijo. ¿Te acuerdas el regalo que le trajiste? Aquí está, mira. Se murió tu hijo. Así que aquel hombre era un padre en duelo, que había sustituido a su hijo favorito y lo había sustituido por el otro hijo del amor de su vida, Benjamín. O sea, algunas cosas en la casa seguían igual. Pero el hambre los había visitado, y miren esto, les dice Jacob a sus 10 hijos restantes: vayan a traer comida. ¿A dónde? A Egipto. Y se van. Y llegan, y el encuentro es demasiado impresionante. Esto sería una increíble serie de Netflix, pero así. Dice que José los reconoce. Ellos a él no. Porque de haber lucido muy distinto, además había pasado ya mucho tiempo. Y dice que cuando los ve, empieza estos dimes y diretes de ¿qué hago con ellos? Es que ¿quién podría juzgarlos? O sea, tú te imaginas, ahí está Rubén, ahí está Judá, ahí está Simeón, ahí está. Y vienen y le dicen: venimos de Canaán, no sé qué. Y viene José y les dice: ustedes son espías. Dice la Biblia que les empezó a hablar duro. Pues sí. Ustedes son espías, vienen a hacernos daño. Y ellos: no. Escucha lo que les dice: somos hombres honestos, mi señor. Yo así como, uno como lo está viendo desde aquí, qué maravilla que tenemos la Biblia. Uno desde aquí así como, no le digan eso. Somos hombres honestos. Escuchen lo que les dice: somos hijos de un mismo padre. Tenemos un hermano pequeño. Ay, usted se imagina eso. Él dice: Benjamín. Tiene como 20 años de no verlo. Tenemos un hermano pequeño que se quedó en la casa con nuestro padre. Ahí es, mi papá está vivo.
santo Dios. Y así como no les vayas a hablar de las mamás, no les digas nada de las mamás. Y dice, y solo venimos por comida. Y dice José, pues no, si esta historia es cierta, me tienen que ir a traer a Benjamín. ¿Qué quería? Verlo, solo verlo, sin duda. Y así que me traen a este. Por poco se le sale Simeón. Sí, no, a mí por poco se me sale ahorita. A él, átenlo. Otro hijo de la tía Lea. Y se va a quedar aquí hasta que ustedes regresen con el hermano menor. Entonces imagina a Rubén, ahí sí el hombre murió. Dijo, ¿cómo va a ser yo? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Y se quedó Simeón atado. Y aquellos regresan. Pero sabes una cosa, a veces nuestro corazón, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, nuestro yocentrismo nos hace pensar que Dios solo me habla a mí, Dios me bendice a mí, Dios me prospera a mí, Dios está obrando en mi corazón. Pero no se me pasa por la mente que Dios está obrando en el corazón de mi hermano, que Dios está hablando con él también, que Dios ha hablado al corazón de mi padre, que Dios está haciendo algo también con mi familia. Porque Dios nos ama a todos. Porque mi padre quizás tuvo un hijo favorito, pero Dios no. ¿Sabes qué? Todos somos favoritos. Todos, todos. Pregúntale al padre de los 2 hijos. El hijo bien portado y mal portado. Ambos amados, anhelados, deseados, queridos. ¿Y qué quería el padre? Que se abrazaran entre ellos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Miremos el 42, 21 y 22, siempre en Génesis. Dice que empezaron a hablar entre ellos. Se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, no les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Esto es tan familiar, esto es tan de nosotros. Esto es muchis obramos mal, tenemos la culpa, y siempre está el que se los dije y no me hicieron caso. ¿Se imaginan esa angustia? Y ahora tener que ir a decirle otra vez a mi papá y partirle el corazón, porque sabes, aquí no todos tenemos hijos, pero todos somos hijos. Y ojalá Dios nos dé la gracia para no hacer pasar a nuestros padres duelos y dolores innecesarios. Que Dios nos dé esa gracia. Jacob, en algún momento, cuando ellos llegan con la noticia, Jacob viene y dice estas palabras. Dice la verdad sin saber que está diciendo la verdad. Y dice, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón ya no existe, porque para él ya estaba muerto. Pero sabes una cosa, tal vez está bien para Jacob que le duela otro hijo que no sea José. Tal vez está bien para Jacob que extrañe a otro hijo, que lo vea otra vez. Y también está bien para los otros hijos que puedan caer en cuenta de mi papá también ama a Simeón, porque tal vez lo hemos estado juzgando mal. Y dice, Simeón ya no existe y ahora se quieren llevar a Benjamín, y esto todo es en mi contra. Pues no se va de aquí, porque es mi hijo. Porque su alma sí estaba pegada a Benjamín. Nuestros padres tienen historia, ¿saben? Y no la conocemos del todo, ni ellos la nuestra. Pero ahora miremos qué estaba pasando en el corazón de Rubén. 42:37. Dios no solo ha estado obrando en la vida de José, Dios ha estado obrando en la vida de toda esta familia. Y Dios no ha estado obrando solo en mi corazón, Dios ha estado obrando en la vida de toda mi familia. Versículo 37. Entonces Rubén habló a su padre:
puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Parece que Rubén ya no tiene pena en tomar compromisos o en responsabilizarse de su propio hermano. Ya sabes, Rubén está listo para hacer algo al respecto. Mira qué categórico es: papá, mire pues, aquí están mis hijos, póngalo bajo mi cuidado, yo se lo voy a devolver, estoy listo para cuidar a mi hermano. Pero el papá le dijo: no, aquí nadie se lleva a Benjamín. Entonces viene Judá, 43:8. Y Judá le dijo a su padre Israel: envía al muchacho conmigo, nos levantaremos e iremos. O sea, este Judá fue el que lo transaccionó, este Judá fue el que lo vendió. Y ahora mira, envía al muchacho conmigo, nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Papá, esto es por la familia toda. Mire pues, yo me haré responsable de él, de mi mano lo puede demandar, yo me haré responsable. Eso es ser hermano. Yo respondo por ti. Y eso es ser hermano en la familia. Y eso es ser hermano en la familia de Dios. Y eso es ser hermano en la familia humana, ser capaz de responder al otro. Pero tú ves, estos corazones también estaban transformados, ¿verdad? No, Dios no solo ha estado transformando el corazón de José, Dios ha estado transformando el corazón de la familia. ¿Y saben qué veo? Que esta distancia entre ellos era necesaria. Si seguíamos en el mismo ambiente que nos enfermaba, este trabajo que Dios iba a hacer en nuestro corazón no se iba a dar como se está dando ahora. Dios obra. Dios obra. En estos momentos de silencio, de distancia, tienes que confiar y creer que Dios está obrando, redimiendo, reparando. Y también en el corazón de José, que debió haber dialogado con Dios. El asunto termina así. Vamos al 45. Por fin José les dice la verdad. Y José dijo a sus hermanos, 45 del 4 en adelante. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siega ni siembra. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Espérame. O sea que cuando Dios miraba a los hermanos, no miraba a los malos y a los buenos. O sea, Dios estaba usando a su hermano para bendecir a los otros. Tal vez tenemos que repensar el concepto de familia, porque Dios estaba salvándolos a todos, bendiciéndolos a todos, dialogando con todos, transformando el corazón de todos, porque Dios es bueno con todos, no solo conmigo. Y Dios estaba usando ese hermano, ¿para qué? Para bendecir a los otros. De esta familia conflictiva, conflictuada, disfuncional, con grietas terribles, con heridas, con pecados, Dios se estaba haciendo su propia familia. Su propia familia. Y en esa propia familia entraríamos tú y yo, a pesar de nuestros conflictos y pecados y desaciertos y disfuncionalidades, porque Dios se alegra de ser tu familia y se alegra de que tú seas su familia. En el versículo 24 dice que despida a los hermanos porque los manda a traer a su papá. Y solo quiero leerles esto. Dice: despide a sus hermanos, y cuando se iban les dijo:
no riñan en el camino. ¿Saben qué les dijo? No se vayan a pelear. Somos nosotros. Básicamente José era el rescate. Pero ¿no te recuerda a otro príncipe favorito de su padre? Amado del cielo, que cuidaba las ovejas de su padre también, que las vino a buscar a sus hermanos, que fue acusado injustamente, que estuvo entre dos condenados, que uno fue salvo y otro murió, que fue vendido por monedas de plata y que se convirtió en el rescate por muchos, para que tuviéramos provisión, lugar seguro, alimento, perdón y reconciliación. Esta historia tan profundamente humana apunta a la historia tan profundamente divina que Dios estaba orquestando desde el principio. Porque ese príncipe del cielo que vino por nosotros nos enseñaría a decirle a Dios como le gusta ser llamado. Nos enseñó a decirle Padre, pero no solo Padre. Nos dijo: Maya, cuando hablas con Él le vas a decir así: Padre nuestro. ¿Nuestro? Sí, tuyo y mío. Mi hermano nos hermanó. Él fue mi rescate. Él, el que no hizo nada. Él, a buscarnos la reconciliación. Y saben que cuando se fue, oró por nosotros. Y lo que más le pidió a su padre es que se amen, que estén unidos, que se amen. ¿Saben qué es? No se vayan a estar peleando. Les enseñaría también a sus discípulos: no importa el lugar de la familia que naciste, no importa la historia familiar. Mira, yo sé que es dura, que es difícil, pero para eso está la redención. Importa el día en que naciste a la familia de Dios. Aquí ya no es de quién es el primero, quién es el último. Dejen de preguntar de cómo se sientan a la derecha o a la izquierda. Aquí en este reino ya no se pregunta quién es el mayor o quién es el menor. Aquí todos vamos a servirnos. Así funciona en esta familia. No lo aprendiste así, pero yo te voy a enseñar cómo es. Él es el favorito del cielo. Él es el que vino por nosotros. ¿Y sabes a qué vino? A que tú y yo fuéramos favoritos también. A poder decirle Padre a quien Él llamó Padre. En esta familia ya no habrían distinciones, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. No importaría si eres hombre o mujer, no había discriminación. El sufrimiento de José salvó a su familia, pero el sufrimiento de Jesús nos hizo su familia. Y eso es demasiado maravilloso. Hace que nos pudiéramos haber sentado hoy a su mesa. Hace que la persona que tengas a la par no solo sea tu madre, tu padre, tu hermano, tu amigo, tu esposa, tu esposo. Hace que la persona que tienes a la par sea tu hermano. Y ese reencuentro entre hermanos siempre alegra al Padre. Quiero que leamos esto. Efesios 2, 18, 19, por favor. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, eso quiere decir la familia de José y la nuestra, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Mira qué belleza. Primera Pedro 2, 9 en la versión TLA. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Y Gálatas 6, 10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Sabes? Todas las familias tienen historia. Pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón,
con Él viene una nueva familia. Y tus anhelos de familia y tus sueños de familia también son llenos. Hoy Dios nos ha hablado, creo yo, de dos cosas. Puedes cerrar tus ojos ahí. Sin duda nos ha hablado de nuestra propia familia. Y sin duda, Señor, tú has cambiado nuestra perspectiva. Nos has hablado, Señor, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestra forma de ver la vida, del dolor de nuestro corazón, pero también del dolor del otro, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, y tu gracia esté atravesando, Señor, cada una de nuestras grietas, Señor. Oye, quizás tú eres el favorito. Piensa en tus hermanos. De veras, qué duro. Quizás tú, pues no lo eres. Pero considera otros factores. Considera incluso que estás equivocado. Considera que no conoces todo de la historia de tus padres. Considera la experiencia humana que es difícil de sobrellevar. Considera esos corazones. Considera que Dios no solo está tratando en tu corazón, sino en el de todos, y que Dios está obrando a favor de todos. Yo sé que el Señor nos visita con perdón, reconciliación y paz. Que el Señor está suavizando. Yo sé que el Señor está suavizando. Yo sé que el Señor hace que caigan en nosotros argumentos que han endurecido nuestro corazón, porque el Señor está sanando la forma en que vemos nuestras familias. Yo lo puedo ver, pero también sé que el Señor ha depositado un gozo en nuestro corazón. Y puedes levantar tus manos en gratitud al decir: Señor, yo también estoy feliz de ser tu familia. Tú eres mi padre, mi madre, mis hermanos. Eres todo para mí. Gracias, porque no me cabe en la cabeza el enorme privilegio y alegría de ser parte de tu familia. Gracias por compartir generosamente conmigo a tu Padre. Gracias porque te has hermanado conmigo. Gracias. Y es fácil ser parte de la familia de Dios. Fácil para nosotros. A Jesucristo le costó todo. Y si tú quieres ser parte de esta familia, repite esta oración. Este es un buen primer paso. Este puede ser un momento tan significativo en tu vida, en donde tú le puedas decir al Señor: yo te necesito. Yo necesito que tú te metas en mi vida, en esta historia, en mis conflictos, en mis aciertos y desaciertos. Necesito tu pero en mi vida, pero que estés conmigo. Eso es lo que necesito. Necesito que estés conmigo. Y yo te abro mi corazón. Perdona mis pecados. Por favor, vive en mi vida, vive en mi mente, vive en mi corazón. Yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Entra en mí, transfórmame, transfórmame.